era muy notorio la diferencia que hacían los hombres con las mujeres. Nosotros quedamos en tercer lugar nacional y ellos quedaron en 10º y los festejaron como si hubieran sido campeones del mundo, ¿no? Que lo sentía como un menosprecio hacia el trabajo que estábamos haciendo nosotros. Entonces ahí tú te dabas cuenta que había mucha diferencia entre el varonil y el femenil. Están en hoteles, les pagan 100,000 pesos al mes, les dan alimentos, gimnasio, uniformes, tenis, patrocinadores, los llevan, los traen, les hacen. Entonces el desempeño que tienen ellas como jugadoras pues, deja mucho que desear. Hay maestros que han sido agredidos por sus alumnos. Si mi hijo vino, tiene derecho a tener 10, ¿no? Estas generaciones de papás que no son presentes como personas ante sus hijos y quieren imponer ante los demás su presencia, que no la imponen con sus hijos, sino la imponen con los demás para hacerse ver y que sus hijos se sientan protegidos por ellos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Entre Nosotros, el espacio para decir lo que otros no dicen. Con ustedes y aquí conmigo se encuentra Minerva Martínez Pacheco. Además de ser una persona que quiero mucho y admiro, es alguien que tiene una trayectoria muy buena dentro de nuestra ciudad y que el día de hoy nos va a platicar un poquito de su trayectoria. ¿Qué tal? Muchas gracias, Tere, por la invitación. Me es muy grato que me hayas considerado para que podamos tener esta charla. Es muy de mucho orgullo para mí haberte tenido desde chica conmigo jugando como deportista, como estudiante y ahora como empresaria, como la persona tan grande en la que te has estado convirtiendo. Y pues bueno, para introducir un poquito a lo que es mi persona, comentarles a todos que yo soy nacida en Colima. Ese es mi lugar de origen. Viví en la ciudad de Colima 19 años. Empecé a practicar el baloncesto a los 16 años allá. Representé a Colima en 2 torneos a nivel nacional y varios torneos regionales. De ahí surge la necesidad de pues, estudiar la licenciatura, que fue gracias a que era mi entrenador, que él me dijo, ¿por qué no estudias algo de lo deportivo? Entonces se me abrió la posibilidad y la oportunidad de venir aquí a Guadalajara. Estudié la licenciatura en Cultura Física y Deportes. Y antes de salir de la universidad, pues me ofrecieron trabajo en el Colegio Febres Cordero, del cual formo parte desde hace más de 31 años. Y pues me dieron la oportunidad de trabajar con chicas de entre 14 y 17 años. Y pues ahí fue donde empecé mis pininos dentro del baloncesto, que ahorita tengo la fortuna de haber sido entrenadora de Vianey Carrillo, que es entrenadora de selección nacional, del básquetbol sobre silla de ruedas. Espero y creo haber influido un poquito en ella para que optara por ese deporte y por darle un poquito de este maravilloso deporte a la gente con otras capacidades, ¿no? Que eso también pues, es muy importante. Qué padre, Mine. Mine, pues ahora sí que platícanos cómo ha sido este reconocimiento, el cambio de equipos, sobre todo lo comentaste, las edades tan difíciles con las que trabajas, porque pues seamos sinceros, todos en la adolescencia somos complicados y a veces a los maestros les toca pagar los platos rotos que en casa a veces no se hacen, ¿no? Pues mira, yo ingresé al colegio, como les mencioné, en el año de 1994. Estuve 2 años nada más solo de entrenadora. Yo seguía siendo jugadora de la Universidad de Guadalajara. Tuve la fortuna de ser campeona nacional de menores de 21 años, ya representando a Jalisco. Obviamente con excelentes compañeras de equipo que también eran universitarias y que hicieron todo lo posible porque nuestro equipo fuera visible ante todos, pues ya que veníamos de una universidad pública. Y además tuve la fortuna también que cuando yo salí de la carrera, me ofrecieron las clases de educación física. Entonces yo en el 96 empecé a trabajar en la mañana y en la tarde en el mismo colegio. Y eso me ha ayudado porque he visto crecer a todos los chavos desde que están en preescolar hasta preparatoria. Entonces esa confianza que tienen hacia mí me ha dado también la facilidad para que ellos se desarrollen de otra forma. Es real que las etapas que vive cada uno, desde
Si hablamos de las generaciones del 96, pues no se parecen en nada a las de ahora del 2025, con el sentido de la responsabilidad, del respeto, del trabajo en equipo, del compromiso que pudieran tener, incluso de la identidad que tienen, ¿no? Cuando hay ahorita infinidad de clubes que de repente ven a un chavo o a una chava que tiene ciertas características y pues prefieren jalarlas y prefieren decirles, vete acá, en mi equipo somos más buenos, en mi equipo hacemos, como yo te comentaba hace un momento, hay torneos en los cuales jugamos contra clubes y pues los clubes eligen a quienes van a estar en su equipo y de hecho los becan o los jalan, a diferencia de nosotros en cuestión escolar. Nosotros trabajamos con lo que nos llega y pensamos, bueno, mi filosofía, tú me conoces, siempre ha sido en la persona, no en el jugador. Yo todo el tiempo les he comentado a todos que a mí lo que me importa es la persona, porque el jugador tarde o temprano pues se va a acabar, ¿no? O sea, tú eres un vivo ejemplo, como muchos de los que han pasado por mí, que jugaron conmigo 6 años dentro de la escuela a un buen nivel. Tuvimos la posibilidad de ganar los torneos intercolegiales, los torneos que se hacían tanto local como a nivel nacional en cuestión escolar. Y sin embargo, pues cuando tú ya entraste a la universidad, dejaste el deporte, pero yo estoy segura que aprendiste muchas situaciones del trabajo en equipo, del desarrollo de estrategias, de la importancia del entrenamiento, se puede decir, No, ¿no? y de levantar los cuernos, ya nos Ajá, regañaba, levanten los cuernos. Y eso creo que ayuda bastante en la vida real. Bueno, no vida real, sino como la vida fuera de la escuela, a darte cuenta que siempre hay otro panorama y que también hay otra jugada y que a veces me acuerdo mucho de que, ok, nos metieron canasta, pero si no volteamos o no atacamos o no defendemos, pues viene, ¿no? La siguiente y es pues una tras otra y que tienes que tener una reacción así. y tomar decisiones también, ¿no? Yo como les digo, todo el mundo cometemos errores, todos, ustedes como jugadoras y uno como entrenador o como maestro. La situación que yo todo el tiempo se los he dicho es, ¿qué vas a hacer después del error? Porque el error ahí está. Entonces, o te vas a agachar o te vas a hundir, o vas a impulsarte de ese error, pues para ser mejor, para prepararte mejor, para ser más fuerte, para desarrollarte de otra forma. Miren, pues tú lo has dicho, has pasado por muchas generaciones, pero digo, dentro de tu experiencia, algo que te haya marcado o que hayas visto a lo mejor un poquito más tangible, me queda claro que siempre lo has visto tangible, pero que te haya marcado como esa pequeña diferencia. Pues mira, la situación yo creo es la obediencia, la entrega, la disposición al trabajo. Cuando empezamos con esas generaciones era muy raro que alguien te contestara o te dijera, ¿y para qué lo voy a hacer? ¿O por qué lo voy a hacer? O tú por qué me regañas, ¿no? Y obviamente conforme hemos ido avanzando, pues esas generaciones han cambiado, entonces ya cuestionan muchas cosas, que también eso es padre, o hasta cierto punto es aplaudible que puedan tener ya los chavos o las chavas un pensamiento crítico que los pueda hacer ver de otra forma el deporte. No nomás obedezco y todo lo que me digan lo voy a hacer, o sea, sin chistar ni decir, oye, pero ¿por qué, no? Yo en mis clases de educación física sí los cuestiono y les digo, a ver, investiguen el tema, capaz de que yo vengo aquí, les estoy echando un choro y puras mentiras les estoy diciendo y ustedes se las creen, porque son incapaces de pensar y de decir, oye, esto no está bien, o sabes qué, eso que me estás diciendo no es real, ¿no? O sea, estás fuera del contexto o del tema del que estamos hablando, no va por ahí. Y dentro de lo deportivo, creo que es estarte capacitando constantemente, pues, o sea, uno como entrenador, no dejas de crecer, no dejas de aprender de las generaciones y aprender del baloncesto, que ha cambiado bastante. No es el mismo el básquetbol de hace 30 años, el de ahora. Ha evolucionado en que es más rápido, es, se desarrolla de diferente forma, las generaciones son diferentes y eso pues tienes que aprenderlo y tienes que irte capacitando, no puedes. Yo soy de la idea pues que de la vieja escuela hay que seguir trabajando lo que son los fundamentos, que esos son fundamentales pues, pero de ahí a las estrategias y a la evolución que ha tenido el baloncesto, irnos adaptando. Mire, ser mujer ya en México de por sí es difícil. Ser mujer dentro del deporte creo que todavía es mucho más difícil.
¿Alguna vez te has sentido cuestionada o te has sentido o te han hecho sentir o han tratado, o a lo mejor te han tratado de hacer menos solamente por ser mujer? Fíjate que es una buena pregunta eso, porque yo te voy a dar un ejemplo de cuando éramos universitarias. A mí me tocó la fortuna de ser generacional con el equipo más fuerte que ha tenido Jalisco a nivel varonil, donde estaba Óscar el Diablo Castellanos, el Chango, Juan Manuel, el Palmita, eh, Luis, Luis Álvarez, digo Toño Álvarez, perdón, Palomino, Carrera, que eran grandes jugadores y era muy notorio la diferencia que hacían los hombres con las mujeres. El entrenador en ese tiempo, el doctor Ramiro Vázquez, a ellos les daba uniformes, tenis, calcetas, comían en restaurantes, los llevaba a todos lados y nosotros pues éramos parte del montón, ¿no? O sea, recuerdo una vez que entregó calcetas a todos y le quedaban como 4 pares y nos los aventó así como para el que quiera, ¿no? Obviamente, pues hay quien así, ay, sí, yo aunque tuviera esa necesidad, ni siquiera por eso lo hacía, o sea, yo no lo iba a agarrar porque lo sentía como un menosprecio hacia el trabajo que estábamos haciendo nosotros. Obviamente ese equipo, pues era eh, inganable, pues, o sea, siempre ganó, siempre fue. El problema fue cuando ellos salieron, porque entonces las generaciones que venían los siguieron tratando igual, pero ellos no tenían el nivel de ellos, de los que acababan de salir, ¿no? Que fueron selección nacional y todavía jugaron a muy buen nivel profesionalmente. Entonces, me acuerdo muy bien un año que fuimos a Puebla, nosotros quedamos en tercer lugar nacional, universitario, y ellos quedaron en décimo y los festejaron como si hubieran sido campeones del mundo, ¿no? Entonces ahí tú te dabas cuenta que había mucha diferencia entre el varonil y el femenil. Hace unos años que tuve la fortuna, junto con eh, el profesor Enrique, de ser entrenadores del primer equipo femenil de básquetbol profesional aquí, que eran las Agaveras de Jalisco. Eh, no puedes imaginarte que les vamos a pagar 500 pesos por juego, ¿no? O por mes, o 3,000 pesos por mes. Que eso fue lo que se ofreció, que al final no se pagó, ni a nosotros como coaches, ni a ellos como jugadoras. Entonces, sí era muy difícil para Enrique Sandoval, que ahorita es actualmente entrenador del Cervantes Primaria, con su esposa, que ella era jugadora en ese tiempo, llevar a cabo, pues, tú tener que dejar tu trabajo y tener que hacer por tratar de representar a Jalisco en ese sentido. Nos fue bien, fuimos el único equipo que jugó con puras nacionales, todos los demás equipos traían extranjeras y sin embargo logramos pasar a los playoffs. Digo, nos eliminó Guanajuato, que traía un equipo muy fuerte y como te digo, todas traían mínimo 2 extranjeras, menos nosotros. Entonces, eso fue como un parteaguas ahí en la cuestión femenil. Al año siguiente ese equipo desapareció y al año siguiente se abrió otro equipo que eran las Tapatías. También fui como a la entrevista, pues para ver si podíamos dirigir ese equipo o no. Y me acuerdo muy bien que una de las que eran dueñas me hizo un comentario, ¿no? Me dijo, mire, ¿qué harías para que este equipo realmente fuera profesional? Entonces mi respuesta fue muy clara, pues que se les pague como profesional. Porque si ellas tienen que entrenar, tienen que jugar y aparte tienen que trabajar para mantenerse o ser estudiantes, pues obviamente la distracción o la concentración que pudieran tener para tener un buen desempeño, pues va a cambiar. No es la misma. No es la misma cuando tú ves los equipos varoniles que lo están en hoteles, les pagan 100,000 pesos al mes, les dan alimentos, gimnasio, uniformes, tenis, patrocinadores, los llevan, los traen, les hacen, pues obviamente el desempeño de ellos tiene que ser diferente. Pero esto no nomás es en el básquetbol, también lo vemos en el fútbol. O sea, hay jugadores futbolistas que andan ganando millones de pesos mensuales, cuando hay futbolistas que son muy buenas, que no ganan más de 50,000 pesos al mes. Y con eso las quieren manejar como que si estuvieran muy bien pagadas. Entonces, el desempeño que tienen ellas como jugadoras, pues deja mucho que desear, porque tienen que tener otras actividades,
para poder mantenerse. Ok. Mire, si te preguntáramos, ¿qué harías para poder apoyar un poquito más el deporte mexicano en el todo femenil? Porque ya lo comentas, pues el varonil creemos que, o bueno, se sabe que está muy bien patrocinado, muy bien pagado y que tienen otro tipo de oportunidades. O por ejemplo en casa simplemente siempre se apoya mucho el quiere ser futbolista, pero nunca a lo mejor a la chava que quiere ser basquetbolista, ¿no? O se hace un poquito de lado el tema de que es más sencillo a lo mejor si llega un hombre, ¿no? Pero pues ahora sí que tú inversa en este aspecto deportivo, ¿qué crees que podría ser la solución? O algo que puedas recomendar que creas que pueda ser el camino para visibilizar un poquito más a la parte femenil del deporte. Mira, yo creo, tengo la certeza pues de que el gobierno podría hacer mucho en el sentido de que deberían de apoyar más al deporte femenino y al deporte masivo, porque existen apoyos, por ejemplo, actualmente el Ayuntamiento de Zapopan y el gobierno de Zapopan apoya a los Charros de Jalisco, apoya a los Astros de básquetbol, pero han dejado de invertir, yo lo siento así, en el deporte masivo, que finalmente es el que te va a ayudar a evitar las adicciones, las enfermedades crónico-degenerativas, te va a ayudar a que los chavos pues, puedan ser más disciplinados. Los chavos en general, o sea, hombres y mujeres. Y si a eso le sumamos que existan ligas que estén constantemente en trabajo. Yo ahorita actualmente soy coordinadora estatal de entrenadores en la Asociación de Básquetbol de Jalisco, que es la de MEVA. Y no tienes una idea de lo difícil que es conseguir una cancha para que entrene una selección. Todas están ocupadas, todas tienes que pagar para que entrenen. Tenemos que ir a una unidad deportiva y solicitar por escrito ante el ayuntamiento que nos presten esa cancha y a veces ni siquiera así, no te la prestan. Entonces terminamos pidiendo apoyos en los colegios, en las escuelas particulares, en las escuelas particulares deportivas, pues, en las universidades también particulares que tienen espacios grandes, pero nos tenemos que adaptar a los horarios que ellos quieran, a los que ellos puedan. Entonces, ahorita, cuando yo era jugadora, tuve la fortuna de que la cuestión deportiva era diferente. O sea, yo nunca pagué por ir a jugar. Siempre el equipo al que yo representaba, en este caso fue Colima y Jalisco, a los equipos que yo representaba, el Estado te ponía el uniforme y el transporte. Y el equipo que era, el Estado que era la sede, ponía el hospedaje y la alimentación. Entonces ahora eso ya cambió. Ahora, si tú quieres jugar, tienes que pagar tu viaje, que te anda costando 10,000, 12,000, 13,000 pesos, que no todos tienen esa capacidad adquisitiva, como para decir, aparte voy a pagarle a mi hijo 15,000 pesos para que se vaya a jugar. Y aparte debo comprarle los tenis y tengo que comprar otras cosas para que ellos puedan participar en ese tipo de eventos. Entonces ahorita la asociación la critican y le dicen, pues es que, pero no hay apoyos. Y mientras no haya apoyos, pues no puedes tú solventar el gasto de ellos. O sea, hay chavos que son muy buenos o chavas que son muy buenas y se pierden porque no existe ese apoyo. Y tanto a nivel universitario y tanto a nivel de todo, pues, o sea, nosotros éramos de la Universidad de Guadalajara, como te comenté, y teníamos un equipo increíblemente fuerte. ¿Cuánta población crees que pudiera tener la Universidad de Guadalajara en preparatorias? No, es enorme. Y no tienen equipos representativos fuertes. ¿A qué crees que se deba? Son talleres. ¿Y por qué? Porque ahorita también entra esa situación que manejábamos generacional de por qué estás discriminando a mi hijo de que no esté en el... Porque uno es selectivo y otro es taller. Y eso a veces los papás no lo entienden, ni los mismos chavos. O sea, uno es la selección y otra cosa es el taller. Y al taller puede ir cualquiera, a la selección no. Porque el selectivo tiene que ser con ciertas parámetros para ser un deportista que represente un estado, represente una institución, represente una universidad o represente un país. Yo no creo que cualquiera tenga esa capacidad. Para eso existen esos tryouts o esos selectivos que nos ayuden a eso. Dentro de la asociación, nosotros decidimos realizar tryouts y no selectivos, porque si tú, por ejemplo, perteneces a un equipo y ese equipo no quiere jugar el selectivo, pues ya perdiste la oportunidad de estar en la selección, porque no tienes opción de jugar. Entonces, si yo realizo un tryout
que tú tienes la posibilidad de ir tú sola, inscribirte y decir, yo vengo a hacer pruebas y que me elijan, pues entonces le abrimos la posibilidad a todos de que asistan. Sin embargo, esa situación también nos la han criticado porque nosotros hacemos un cobro de, ¿cómo le llamamos? Una cuota de recuperación. ¿Por qué? Porque a la cancha donde lo hagamos tenemos que pagar la renta de la cancha, porque no te la prestan, tienes que pagar la renta de la cancha. Y nosotros les facilitamos a ellos pues unos snacks, hidratación, o sea, algo que les ayude a los chavos. Aparte se les otorga un reconocimiento que les ayuda dentro de su currículum deportivo de que hicieron un preselectivo estatal, que les puede servir para una beca de preparatoria o de universidad más adelante, pues que empezaron desde ese nivel para poder continuar con ese proceso selectivo, ¿no? Y luego, el dinero que pudiera quedar de ese tryout se junta para poder bajarles el costo de su viaje. Yo tengo en la asociación, si mal no recuerdo, unos 8, 9 años, 10 años, sin recibir un peso. Por amor al arte, mire. Por amor al arte, porque es una manera de nosotros regresar lo que el deporte nos dio. Como te comentaba hace un momento, yo nunca pagué nada y tuve la posibilidad de conocer pues casi toda la República Mexicana por medio del deporte. Que en el 2019 se me abrió la oportunidad de ir o acompañar una selección nacional a Puerto Rico, a un centro básquet. Estuve en el CENAR 3 semanas con ese equipo. Por algunas circunstancias, el entrenador no pudo ir y al final me tuve que ir yo con ese equipo. Subimos a Ronald Guillén, un venezolano, mis respetos, muy, muy bueno entrenador. Y tuvimos la fortuna de quedar campeonas del centro básquet. Tenemos medalla de oro del centro básquet, jugando la final contra Puerto Rico, ahí en San Juan, Puerto Rico. Pero también no pagamos nada, pero no recibimos un solo peso, un solo dólar de viáticos. Nos teníamos que adaptar a lo que hubiera ahí. Y si había alguna necesidad, pues teníamos que ponerle. O sea, desde el hecho que nos compraron los vuelos sin equipaje documentado. O sea, con chavas de 1.80, de 1.85, 1.90. No, ya no. Y Zapato. que tuvimos 3 semanas en el CENAR, ¿dónde ibas a dejar tus maletas? O sea, tenías que llevarlas sí o sí. Porque regresando de ese centro básquet, pues cada quien se iba a ir a su ciudad de origen. Entonces, desde ahí, pues empezamos con conflictos, ¿no? Había que pagar la documentación de las maletas, de ida y de regreso. Y bueno, allá el comité organizador, pues sí nos dio los alimentos y todo lo necesario, pero había cosas que se necesitaban, por ejemplo, comprar el hielo para el fisio, comprar algo de material que de repente se fue viendo esa necesidad. Y pues bueno, también a lo mejor considerar que estás en otro país y no toda la comida te puede caer bien. Entonces tenías que adaptarte a lo que te va cayendo y preguntar, oye, esto sí lo puedo comer, esto no. O sea, el partido es a tal hora, ¿qué comen? O compramos cosas. Entonces, digo, son experiencias muy buenas, son de mucho aprendizaje, pero también se deja solo el equipo. Entonces, he conocido de algunos otros equipos femeniles, sobre todo, que los papás son los que han pagado los vuelos. Nosotros no pagamos nada, pero hay otros donde el papá es el que paga el vuelo al país donde va a ser la competencia. O sea, realmente el apoyo está en las familias, no tanto en el gobierno ni el apoyo. Correcto. Lo que tendríamos que apoyar, Que ¿no? trabajar, claro. Entonces, por eso nosotros somos muy dados pues a criticar, ¿no? Y a decir, ay, esa selección, ¿a qué fue? Nomás se fue a pasear. O sea, pero no sabes el contexto, o sea, todo lo que viene atrás, todo lo que vienen sufriendo, todo lo que están padeciendo para estar ahí. Mire, tú que justamente no jugaste fútbol y que ahora tenemos algo ahí, los mexicanos en el fútbol es demasiado fanatismo, yo diría que es el principal deporte practicado y deseado por la población mexicana. ¿Qué es? O sea, también ver que a otros equipos sí se les apoya, sí se les invierte y que solamente al no ser un deporte tan visible, que digo, actualmente se ha dado mucha visibilidad, por ejemplo, el básquetbol y el béisbol, por lo menos aquí en Jalisco, pues es difícil, ¿no? Yo me acuerdo bastante, incluso cuando era jugadora, que volteábamos a ver a los de fútbol y decían, a los de fútbol no se les dice nada. Pues yo creo que es una idiosincrasia, es una situación pues de toda América Latina, ¿no? Tú te das cuenta cómo todos, o sea, viene un mundial y vas y te endeudas con total de ir a ver el partido, ¿no? Y lo estamos viviendo ahorita este año que vamos a ser sede del mundial aquí, que dicen, oye, no es posible que un boleto aquí en el Akron te va a costar 100,000 pesos, pues, entonces, pues, ¿quién va a ir?
o la gente que tiene posibilidades, y por ese motivo es que son tan elevados los costos, ¿sí? Yo creo que la federación es la que ha hecho eso, o sea, no podemos criticar solo al fútbol como tal. Yo lo que les criticaría sería que no apoyen a las mujeres igual que a los hombres, pero ellos pues generan muchísimo dinero dentro de su trabajo, dentro de los directivos generan mucho dinero en televisores, en el permiso de televisión, en los patrocinadores, que eso es lo que los demás deportes no tienen. ¿Por qué? Porque no jalan esa cantidad de masa de personas, no lo hacen visible para todos. Pero sí sería importante que esas federaciones pues apoyaran a las otras. Ahorita el béisbol se ha hecho más visible porque Andrés Manuel López Obrador, el presidente anterior, era fanático del béisbol. Entonces, ¿qué dijo? Va a haber béisbol para todos. Entonces empezó. Y tan es así que Nayarit, que no tenía una sede como tal, un equipo, ahorita este año, en la Serie del Pacífico, ya está estrenando equipo. Bueno, Mine, ya nos platicaste un poco de tu trayectoria como deportista, como entrenadora, pero ahora te quiero hacer pregunta, ¿qué tal tu vida como maestra, no? Siendo maestra del colegio La Salle, digo, por ahí tengo varias anécdotas que ya luego a lo mejor saldrán al aire, pero pues no deja de ser complicado. Fíjate que ser docente no es sencillo. Es muy complicado en el sentido de que pues tienes a tu cargo, no sé, 20, 30, 40 chavos. Yo empecé dando clases en primaria, como te lo comenté antes, entré en el colegio en el 96 y di clases tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. Después a los 2 años me dieron preescolar, a los cuales hice crucecita. La verdad es que no era mi grado, yo me di cuenta que no. Después tuve la fortuna de que el gran profesor Guillermo Díaz me jalara a secundaria, perdón, y ahí fue el clavo. O sea, yo soy feliz en secundaria. Yo creo que tengo en la secundaria unos 27 años, yo creo, trabajando en secundaria. Y yo creo que han sido las etapas más padres de mi vida, porque yo les digo a los chavos, bueno, los que me ven, digo, tú también lo has de decir, ¿qué te haces? O sea, tengo ahorita entrenadoras contra las que compito, que tuve la posibilidad de jugar contra ellas, mis alumnas, y ahora ellas son entrenadoras, coincidimos en la cancha y me dicen, ¿qué te duermes en formol o qué? Porque estás igualita que cuando te conocí. Obviamente no, ¿verdad? Los años no pasan de embalde, pero sí me alimento de ellos, de esa chispa, de esa estar a la onda en todas las cosas que platican y que dicen, de los temas, pues en ese momento que son actuales, que te influyes con ellos. Sí hay sus complicaciones, como todo. Las generaciones de ahora tienen muy poca tolerancia a la frustración, no saben seguir reglas, están acostumbrados a hacer lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y a la hora que quieran, y eso complica mucho lo que es la dinámica de la clase. No es mi caso tanto, porque pues yo doy una clase de educación física donde los chavos están ya listos para irse, ¿no? Me dicen a veces mis compañeros maestros, ay, mire, qué padre, yo por eso escogí esto, educación física, porque yo cuando yo llego al salón ya todos están sentados esperándome a que llegue, porque ya di una regla de que si yo cuando llegue no están al pendiente de lo que vamos a hacer, bueno, aclarar que estoy en una escuela católica y que hay que hacer una oración antes de la clase. Si no están preparados para la oración, pues entonces no salimos. Y pues obvio, los más vagos, o sea, los que son los más inquietos en ese sentido, son los que, hey, siéntense todos, ya están listos. Cuando yo llego ya hasta están parados, listos para iniciar la oración. Ellos me ayudan a hacerla. Entonces yo en ese sentido no tengo mucho conflicto. Pero sí me he dado cuenta de la cuestión de las reglas dentro de lo que es el trabajo en equipo, el desarrollo de estrategias, el desarrollo de las habilidades motrices, sí ocasiona mucho conflicto eso. Aquí no nomás entran los chavos, entran mucho los papás. Los papás entran y luego, ¿y por qué mi hijo sacó, un ejemplo, ¿no? Un 9 o un 8? Y luego te dicen así como que, ¿sí es educación física? Pues sí, pero si no trabaja y si no sigue las reglas y si no hace lo que va en la indicación de la clase, pues no puede tener 10. Pero esos son los cuestionamientos que de repente hacen, ¿no? Si mi hijo vino, tiene derecho a tener 10. No, tiene que trabajar y tiene que hacerlo.
Entonces, estas generaciones de papás son las más complicadas en ese sentido, pues que no son presentes como personas ante sus hijos y quieren imponer ante los demás su presencia, que no la imponen con sus hijos, sino la imponen con los demás para hacerse ver y que sus hijos se sientan protegidos por ellos. O sea, va el papá y se pelea con el Con el maestro, no maestro, regaña al hijo. En pocas palabras y resumido, es lo que sí, está pasando en las prácticamente escuelas. eso es lo que está pasando en las escuelas, tanto que ahí pues hay personas que dicen ya no quiero ser maestro, o sea, he escuchado de maestros que tienen sus plazas ante la secretaría que van y renuncian, dicen ya no quiero estar de maestro. Hay maestros que han sido agredidos por sus alumnos, hay maestros que han sido agredidos por los maestros, por los papás, perdón. Entonces dices tú, bueno, ¿quién me va a defender a mí? O yo por qué voy a tener esa responsabilidad, pues, o sea, ahorita ¿cuántos casos no han sido mediáticos con respecto al que el maestro tuvo la culpa porque el niño se cayó? O sea, pues ni que fuéramos qué, ¿no? O sea, pues se cae, pues es normal que se caiga. Yo recuerdo en mis tiempos, si te caías, tu mamá te decía, párate y sóbate y sigue caminando. O sea, ni siquiera se preocupaban por correr a ver qué le pasó, ¿no? Yo, afortunadamente, por los papás que yo tengo dentro del ámbito deportivo, yo trabajé con mujeres hasta el 2019. A partir del 2019 me cambiaron con la categoría con la rama varonil y pues tengo estos 6 años trabajando con varones y yo sí soy de que se cayó, párate. Porque más o menos con este, con la observación que tienes del accidente te das cuenta qué tan grave pudo haber sido, ¿no? Dentro de un deporte que es de contacto, pues hay muchos contactos en los cuales se caen, ¿no? Pero tú lo ves y dices, bueno, párate, no pasa nada, párate. Hace poquito, antier o anteayer, un chavo se le dislocó un dedo. Y lo me dice, mira, y yo, acomódatelo así, mira. Y él solo se lo acomodó y me dijo, ya, sí lo puedo doblar y todo, ok. Obviamente se lo entablillamos, le pusimos hielo y todo, y ahorita está parado de utilizar esa mano en lo que se absorbe la inflamación que trae, ¿no? Pero también es enseñarlos a ellos de que la vida te va a golpear, y que te tienes que aprender a levantar y a decir, bueno, ya me caí, pues me levanto, y que sigue, ¿no? O sea, que hay más allá de eso. Desafortunadamente, pues los papás a veces no lo entienden, ¿no? Yo intento todo el tiempo a mis jugadores y a mis alumnos explicarles la importancia de cómo te va a servir esto para tu vida. ¿Sí? Yo les doy, por ejemplo, ajedrez. Yo les digo, el ajedrez es tan importante dentro de su etapa de adolescente porque te ayuda a pensar antes de actuar. Entonces, si tú aprendes a pensar antes de actuar, te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Desafortunadamente todos estamos acostumbrados a actuar y luego pensar, ay no, si hubiera hecho esto, me hubiera salido esto. Pero no, lo hacemos y ya después de haberlo hecho, así como que. Y yo se los manejo, analógicamente les digo, mira, es con esta analogía, pues les digo, es el ajedrez lo que es tu adolescencia. Dentro de la sociedad en la que te desempeñas existen muchos anzuelos, del cual tú vas a saber de cuál te agarras. Dije, desafortunadamente con la velocidad que quieren comerse la vida, pues se agarran del más sencillo. Entonces viene el alcoholismo, la drogadicción, el sexo, la mala influencia de lo que la sociedad nos está mostrando, de no seguir reglas, de no respetar al vecino, al compañero, a quien sea. Y entonces de esos anzuelos son de los que se agarran. Digo, aquí en el ajedrez, pues no pasa nada, pierdes la partida. Pero en tu vida cotidiana pueden pasar muchas cosas. Desde perder tu vida, perder tu integridad, perder tu libertad, o sea, perder muchas cosas. Entonces, ahí es donde yo les hago el que aprendan ellos a pensar esa situación. Digo, porque yo te puedo poner un alfil y tú por querer ver, ay, me lo voy a comer y me dejas a tu reina solita. Y ya, perdiste una pieza que es fundamental para tu juego. Y tú te sientes bien feliz y bien aborazado de decir, ah, ya me comí esa pieza. Y en tu vida es igual, o sea, vas a una fiesta y, ah, ya me eché una cerveza, me tomé esto, me tomé el otro. Pero no piensas el daño tan grande que te estás haciendo cuando no eres una persona que se ha desarrollado completamente. Y No, es que entonces, me llegaron recuerdos de esa época. pues sí, y eso de repente, obviamente ustedes como chavos en ese momento, pues no lo entienden.
y creen que uno está como fuera de moda, como que uno no entiende, y se les olvida pues que uno fue deportista, y que uno fue joven, y que fue uno joven deportista. Entonces, yo sí les hago mucho hincapié en eso, pues, o sea, en que visualicen el deporte como una puerta que te va a abrir a muchas opciones en tu vida. ¿Por qué? Porque te enseña a ser disciplinado, respetuoso, eh, sabiendo que el trabajo en equipo es fundamental. Vivimos en una sociedad, no estamos solos. Y si tú no aprendes a escuchar, a servir, a ayudar, pues va a ser muy difícil que encajes en ningún lugar si no tienes esas virtudes dentro de ti. Oye, Mine, y ya regresando un poquito al tema de dirección. Digo, actualmente está Romel Pacheco en la dirección del deporte a nivel nacional, pero ¿qué tan adecuado ves, digo, con casos anteriores, donde se ha puesto a deportistas que no tienen conocimiento a veces de administración, o en su caso, que se ponen administraciones sin conocimiento Del del mundo deporte. deportivo, ¿no? Digo, a veces o sea, no saben ni a qué irle ni a qué darle por las situaciones que han pasado en diferentes partes, pues digo, en general, Uh-huh. pero ¿cuál crees que sería el match perfecto para el tema de la dirección, de compartir a lo mejor el tema deportivo, pero también administrativo, que a fin de cuentas, pues ya en una administración dentro del deporte? Mira, pues es que pues es un tema muy difícil porque pues lo vemos, ¿no? Y lo vivimos en todos los ámbitos, desde lo más bajo hasta lo más alto. Que llegan a puestos administrativos, pues administradores, valga la redundancia, ¿no? Pero en el ámbito deportivo. Entonces, cuando tú eres un administrador que no sabes del ámbito deportivo, pues te da igual participar o no participar. Te da igual tener un nivel o no tenerlo. Porque a ti el deportista no te importa, te importan los números, lo económico, la cantidad de números que tengas, de alumnos, perdón, que tengas, lo que vas a invertir en ellos. Entonces, dejas de visualizar al deportista como tal y le entras más a cuánto dinero me va a entrar si tengo 10 niños que pagan cierta cantidad. Entonces, ahí es una situación difícil, ¿no? Hablando en el ámbito nacional, que el sexenio pasado estuvo Ana Gabriela Guevara y este sexenio está Romel Pacheco. Son deportistas de élite, son deportistas que sufrieron la situación de los pocos apoyos que recibieron, son deportistas que fueron al final patrocinados por marcas, que fueron los que les ayudaron a salir adelante. Ellos recibieron, por ser medallistas olímpicos o medallistas internacionales, una beca por parte de la CONADE que les paga para seguir creciendo. Entonces, desconozco la verdad qué preparación tengan académicamente, pero también tendríamos que considerar que la CONADE no tiene un presupuesto como tal. El presupuesto viene de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación es la que suelta el presupuesto hacia la CONADE, hacia los diferentes tipos de eventos que vayan a organizar o a tener. Entonces, eso también es como un freno hacia el director de ese tipo de secretaría o de institución, si no tiene el presupuesto directo, pues, o sea, yo te lo tengo que pedir a ti. Es como si yo te pidiera a ti un presupuesto, pero tú se lo tienes que pedir a alguien más para ver si alguien más lo quiere autorizar para que tú me lo des, a unas sabiendas que tengo esa necesidad. Entonces, esas situaciones pues son las que van cambiando, ¿no? Hay cosas que tiran mucho, que el deportista que no hizo, pero el deportista también deja de cumplir con ciertas cuestiones administrativas, que no se nos olvide eso. O sea, administrativamente tú eres una persona de élite, un deportista de élite, y vas a ir a competir a Japón. Entonces es tu responsabilidad entregarme a mí, administrador del deporte, tu vuelo, tu factura de los alimentos, del hotel, de donde fuiste, de la competencia. Entonces, hay deportistas que no lo hacen y que dan por hecho que es tu responsabilidad darme ese apoyo, pero ¿cómo si no me lo estás comprobando? ¿Sí? Entonces son pues varias partes de la moneda que de repente se nos olvida y queremos trabajarlo, ¿no? Aquí en Jalisco, pues hay muchas escuelas o muchos clubes que son eh, administrados en el ámbito deportivo con personas que no tienen nada que ver con el deporte. Entonces dejan
de darle ese apoyo o dejan de buscar la forma en que los deportistas se desenvuelvan mejor. Si tú, como dirigente deportivo, hablando, no sé, COMUDE o coordinaciones deportivas de los colegios, de las instituciones, de la Dirección de Educación Física, si está dentro de la Dirección de Educación Física alguien que no fue deportista y que simplemente es excelente maestro de educación física, y qué bueno, felicidades, pero estás dejando de fomentar el deporte. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, tú eres un excelente administrador, tú eres una excelente administradora, excelente contadora, ok, pero no tiene nada que ver con el deporte. No sabes lo que se siente estar en la cancha. No sabes lo que se siente viajar en un camión de pacotilla 10 horas. Bueno, para que solamente eran 10 horas, nos No, digo, tocaron de es un veintitantas. ejemplo, ¿no? Y que no tengo para darte de comer y llegas a un hotel donde no cae agua caliente, o sea, y aparte quiero Que ganes. que ganes. Entonces todo eso se va sumando al desempeño dentro del deporte, pues. Llegándole, bueno, hay un poquito más el tema de la salud mental en los deportistas que creo que es fundamental. ¿Crees que Jalisco debería implementar algo, pero referente al deporte, no tanto en general? Fíjate que existe una entrenadora, Tainer Ramírez, que es ex basquetbolista y que ha estado trabajando ahorita con algunas selecciones, sobre todo de baloncesto, de categorías formativas, U15, U16, U17, y ella da cursos, de hecho va a dar uno ahora en diciembre aquí en Jalisco, para los deportistas, ¿qué tanto puedo trabajar la mente para mejor desempeño? Y eso, hay quienes sí lo visualizan y sí lo ven como una inversión buena. Hay quienes dicen, eso no pasa nada. Tan es así que, bueno, se puso hace unos años de boom la programación neurolingüística, porque sabemos la importancia de la mente a la hora de todo, de la ejecución, del desarrollo dentro de un examen, del desarrollo en la toma de decisiones de comprar esto o comprar este. O sea, todo eso cuenta en todos los sentidos. Entonces, si tú no tienes una preparación psicoemocional, porque no nomás es lo mental, es la emoción, que no es lo mismo, es la emoción de sentir, el ganar, el perder, el estar, el que me elijan, el que no me elijan. O sea, yo a los chavos cuando hacemos los tryouts les digo, a ver, el que ahorita no estés en el equipo no significa que estás acabado. Significa que tienes que esforzarte. Y entonces te puedes acercar con el coach que hizo el tryout y preguntarle, profe, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó para ser parte de esa preselección? ¿Para qué? Para que el próximo año regreses más fuerte. No para que no vuelvas. No, sino para que regreses más fuerte y digas, a ver, quiero entrenar más, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y eso hablando en el ámbito deportivo, pues, pero la vida normal te lleva a muchas situaciones de este tipo. Digo, tú conoces mucha gente que decidió estudiar una cosa y a los 2 meses dijo, ya no quiero esto, me quiero salir y quiero estudiar otra. Sí, claro. Y es por eso, porque emocionalmente me lleva el amigo, me lleva la sociedad, me lleva mi papá y yo ni eso quiero, pero como él quiere que yo sea eso, ahí voy. Digo, ya todo nos ha pasado. Yo entré a la administración de empresas turísticas y me salí porque no era lo mío, pero le di a lo que era, pues, o sea, me di cuenta que lo deportivo era lo que a mí me llamaba y pues bueno, tan es así que gracias a Dios y a mi familia que tengo un reconocimiento que me hizo el gobierno del estado de Colima, que me puso en el muro de honor del deporte en Colima, por haber nacido en Colima y por la trayectoria que he tenido, tanto como deportista, como entrenadora y como docente. Ese es un reconocimiento que me hizo el estado en el 2019 y pues sí ha sido de mucho orgullo y de mucha satisfacción por regresar algo a mi familia, porque ellos invirtieron mucho para que yo estuviera aquí y para que yo me pudiera desarrollar como deportista, ¿no? Entonces es como un legado que dejas a tu familia, a toda la gente que te apoyó y que estuvo contigo, el que puedan ir y ver tu nombre ahí, ¿no? Que no es cualquier cosa. A mí me se fue la piel chinita y qué padre que te hayan dado ese reconocimiento, digo, por lo menos de mi parte y sé que de muchas otras personas que tenemos un reconocimiento, una admiración y un cariño, digo, debemos de admitir que viene marcado muchos corazones dentro de la Salle, dentro de las canchas, dentro de Jalisco, no solamente de Colima, y creo que es lo primordial,
darnos cuenta que sí hay gente que está haciendo el cambio desde sus trincheras. Yo creo que has conocido a muchísima gente dentro de estos años, Treinta y dentro tantos generaciones. de generaciones, y sin lugar a duda sé que has marcado en ellos alguna diferencia, que hoy que son adultos, porque la mayoría son adultos ya, lo ¿Me repliquen? replican con sus familias, con sus hijos, y que bueno, me ha constado ver cómo después regresan esos exalumnos, pero ahora con hijos, y también te toca entrenarlos y ver esas Sí. diferencias y que dicen por ahí, ¿no? El mal se multiplicó ahora, y no solamente era el papá, ¿no? También es el hijo. Por ahí yo sé que tienes otro negocio en puerta, digo, si nos quieres compartir. Sí, tengo la fortuna de tener ahora otras generaciones de chavos, o sea, los papás ya regresaron. La primera vez que fui titular de un grupo, entro al grupo y veo caras conocidas y digo, ay, estos chavos los conozco. Y luego me dicen, sí, es que tú nos diste clase aquí en secundaria. Entonces, así como, eso me empezó a ver, a visualizar. Siempre he tenido mi opción o sí, he sentido que mi objetivo en la vida aquí es ayudar a los demás, ayudarlos a que encuentren, pues a lo mejor el camino que deberían de tener para su desarrollo personal. Y eso me ha ayudado también a visualizar que los cambios que ha habido dentro de la economía del país y dentro de la sociedad, y eso me llevó a estudiar para ser agentes seguros, con la finalidad de ayudar a tantas generaciones a que entiendan la importancia del ahorro, de la prevención, de la seguridad. La situación que vivimos ahora en cuestión de salud es muy, muy precaria, muy difícil de llevar a cabo. Tengo muy malas experiencias con gente cercana a mí, con los tratos que han recibido dentro de la seguridad social. Hay a quienes les ha ido muy bien, pero hay a otros que les ha ido muy mal. Entonces, ese fue el motivo por el cual decidí estudiar para ser agente de seguros, para poder ayudarle a todos mis exalumnos, a todas las personas que tengan la necesidad de saber de qué forma ahorrar, de qué forma prever, de qué forma decir quiero tener un retiro digno. Digo, tú eres contadora y sabes que hay muchos productos que son deducibles de impuestos, que el SAT está dando ciertos apoyos ante ese tipo de personas que están previendo su ahorro para su retiro, que están pensando y que dicen, ahorita no, porque para mí es más importante comprarme un carro, una casa, y luego dicen, no, de aquí a que me pase, así pensaba yo cuando era joven. Y ahorita han pasado bastantes años y fue en un abrir y cerrar de ojos, porque sí de repente dices, ¿en qué momento, no? Yo digo que te ha pasado a ti, que dices, ay, ¿en qué momento tengo 25 años? ¿En qué momento tengo 26? O sea, ¿por qué? Porque el tiempo pasa muy rápido. Y si tú no previste un ahorro, vas a llegar a tus 60 años recibiendo lo que dice el Afore, el 25% de lo que ahorraste en tu Afore, pues de lo que era tu sueldo, perdón, ¿cuánto vas a recibir mensualmente? Porque esto que ahorita dicen que me va a ayudar el gobierno, pues se va a acabar, porque el dinero no va a alcanzar. No va a alcanzar para estas generaciones. Entonces yo de repente sí les digo a los chavos, imagínate que estés de cerillito. Digo, no, ya ni de eso, porque ahora ya es autocobro. O sea, ya tú solo te cobras y tú solo recoges tus cosas. Entonces sí, sí es importante el tiempo. Tú eres contadora. Mientras más temprano empiece a ahorrar, más me va a generar ese interés compuesto que me va a ir dando cada vez más y poder tener un retiro digno a mis 60, 65 años, dependiendo de en qué tiempo me quiera retirar. Ese fue el motivo por el cual decidí estudiar el ser asesor de seguros y pues ahí estamos a la orden también. Ya he platicado con algunas de ustedes esa situación y que sepan que siempre es con la voluntad de ayudarlos. No, pues invitarlos a que quieran su seguro. Digo, sé que tienes varios seguros. Digo, también uno de los patrocinadores acá son los planes funerarios a previsión. Y pues estamos de acuerdo en que prevenir es mejor que lamentar. Claro, imagínate que yo lo manejo de esa forma, ¿no? Imagínate que ahorita yo no tengo previsto un gasto funerario y por algún motivo muere un familiar. ¿Cuánto dinero estás invirtiendo para gastar eso en ese momento? Con el dolor emocional Claro. y aparte la cuestión económica, que es lo mismo que sucede con las enfermedades, ¿no? O sea, no previste, no tienes un ahorro, no sabes qué vas a hacer y tienes una enfermedad donde
en ningún hospital público te pueden atender, con qué recursos tienes para manejarlo, ¿no? Y esa previsión que debemos de tener, tanto en lo médico como en lo finado, porque al final es lo único seguro que tenemos, todos nos vamos a morir. Y si tú no previste eso, es un gasto al final que tienes que desembolsar en ese momento. Y entonces te endeudas o tienes que vender algún bien de los que tú tienes para poder dar una santa sepultura. Que es, digo, puedes pagarlo a meses sin intereses, puedes decir, ay, pues dame este plan, lo puedo trabajar aquí, lo puedo hacer de esta forma, dame este que es flexible, que puedo pagar tanto y que de repente si me llega un dinero lo puedo pagar y ya me quité de problemas. O sea, son situaciones que es lo más seguro que tenemos y eso es lo único en lo que no prevemos. Justamente. Pues bueno, sería todo, Mine, agradecerte y que ojalá no sea la última vez que estés dentro del podcast. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook me encuentras como Minerva Martínez. En Instagram como M Martínez.